un documento más para poder trabajar. En este caso, vamos a referirnos a un documento que muchas veces puede generar temor. Bien, a ver, sobre esa premisa que les estoy mencionando, documento que puede generar temor, para ustedes, esta idea de memorando, ¿por qué razón podría a un trabajador generarle temor? A ver si en el chat podemos dar algunas respuestas. ¿Por qué razón nos podría dar cierto temor este documento? Ya, por alguna notificación podría ser una llamada de atención, ahí está más exacto, ¿sí? Alguna sanción que se nos pueda brindar, correcto. Entonces, muchas veces los trabajadores pues tenemos miedo, justamente como les indico de este memorando, bien, puesto que pensamos inmediatamente que hemos hecho mal, bien, entonces poniéndonos a pensar, ¿no? Poniéndonos a pensar, em, vamos a tener en cuenta, ¿no? Vamos a tener en cuenta no necesariamente es que nosotros hayamos hecho algo mal, bien, no necesariamente es que hayamos hecho algo mal. En este caso, podría suceder también que nos envían un memorando y el memorando contiene indicaciones para hacer algún tipo de actividad. Bien, entonces el detalle es que este documento está de por sí poquito estigmatizado. Bien, de manera general está estigmatizado. ¿A qué me refiero con que esté estigmatizado? Lo primero que se piensa cuando se habla de un memorando es algo negativo. Bien, lo primero que se piensa cuando es un memorando es algo negativo. Muy bien, entonces, no hay que tenerle tanto temor, obviamente, ¿no? Si nosotros sabemos, no hemos hecho eh, nada en contra de nuestras labores, de repente he entregado todo lo que debo presentar a tiempo, siempre llego temprano, asisto a todas las actividades que me indican, entonces no hay por qué haber recibido un memorando, pero cuando lo lees bien, entonces ahí hay que tener en cuenta, de repente es una indicación, hasta de repente por ese memorando te dan una felicitación, quién sabe, muy bien, entonces su temática es variada, desde ahí comencemos. ¿Ya? La temática de un memorando es variada. Muy bien. Entonces, vamos a empezar por quitarle ese estigma al documento y también a partir de ahí, pues conocer algunos detalles en cuanto a su definición, estructura y otros elementos que igualmente nosotros desarrollamos cuando llevamos a cabo, en este caso, em, nuestro trabajo normal diario, ¿no? De repente por ahí también nace una pregunta que recuerdo de alguna oportunidad anterior que se ha dictado este curso, ¿no? Me indicaron, profesor, ¿y con cuántos memorandos yo puedo contar, ¿no? Como establecer
un tipo de máximo, ¿no? Entonces, en ese caso, tener en cuenta, según lo que miran en la definición también, te dice el memorando proviene de una voz latina, que es memorandum, ¿bien? Proviene de una voz latina, que es memorandum, y ello significa todo lo que se debe tener presente, todo lo que se debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es importante, es útil para poder desarrollar algún tipo de trabajo, algún tipo de actividad. Muy bien, entonces vamos a relacionarlo con justamente la pregunta que les mencionaba. ¿Cuántos puedo yo ir almacenando, digámoslo así? Dependiendo la naturaleza del memorando, si son continuas llamadas de atención para el trabajador, porque constantemente llega tarde, de repente ha faltado sin motivación o sin justificación al trabajo, no realiza sus actividades adecuadamente, entonces son continuas las llamadas de atención. Si eso se evalúa a final de año para procesos de contratación, obviamente esa persona que ha registrado pues N llamadas de atención no será pasible de contratación para un próximo año. Eso tomándolo a nivel anual, pero podría ser que también sea política de la propia organización, persona que en el mes registra, no sé, 3 memorandos de llamadas de atención, que se le pueda suspender o se le pueda rescindir un contrato. Bien, entonces eso depende mucho también de la organización misma. Pero al final de cuentas, se debe tener en cuenta ello, ¿no? El memorando, si es negativo, nos persigue y nos va a perseguir con una consecuencia, pues, negativa también. Pero si de repente son solamente indicaciones, es a nivel general, todos los trabajadores recibimos memorandos para saber cómo actuar dependiendo cierta ocasión, cierto escenario. Entonces aquí yo puedo indicar un memorando donde se han hecho conocer las pautas por cuestión de corte de agua general, ¿no? Lo que pasó en Lima hace unas semanas atrás. Dijeron que iba a ser un corte de 4 días de agua, ¿no? Entonces podría ser que la empresa, pues preveyendo ello, manda un memorando a los trabajadores indicándole las medidas que deben tener en cuenta para poder laborar sin problemas a pesar de ese corte que se había programado, ¿no? Y es una idea de memorando también, pero haciendo conocer información. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, no siempre es negativo. Luego, te menciona también aquí, el memorando es un documento caracterizado por su brevedad en cuanto al contenido, y esto puntualmente se orienta al párrafo del cuerpo en sí mismo, ¿ya? Se orienta al párrafo del cuerpo en sí mismo. Muy bien. Va a ser también muy particular, que es un documento en general pequeño, ¿bien? Salvo cuando tienen algunas indicaciones y se hace un poquito más extenso, pero no es muy frecuente ver un memorando de repente de 2 páginas o una página completa, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo mi Word, sea una página vertical, ¿bien? Si es una página vertical, incluso se puede hacer 2 memorandos, teniendo en cuenta una mitad de la hoja, podría ser uno por aquí y otro por aquí, ¿no? De manera vertical. Pero si en este caso, a través del Word también, hacemos una configuración de página horizontal, en el mismo sentido, ¿no?
se podría dar una división, generando un poco más de espacio para indicaciones, ¿no? Y podrías tener también el uso de lo que corresponde en este caso al memorando. Muy bien. Entonces, de una u otra manera, bien, de una u otra manera, esto ya es solamente cuestión de adecuarnos a la página a trabajar, ¿no? Pero como les digo, es un documento muy puntual, muy preciso. Bien, ahora, también por aquí nos va a indicar que el memorando, ¿dónde se trabaja? ¿Ya? ¿Dónde se trabaja? Es un documento de tipo interno. Es decir, que se da dentro, ¿ya? Se da dentro de la propia institución. Bien, funciona dentro de la propia institución, ¿correcto? Y te dice, bueno, uso frecuente entre ellas, más allá del ámbito público o privado de la organización misma. Pero este uso interno a nosotros nos va a hacer pensar también en lo que es la idea de jerarquía. Bien, nos va a hacer pensar en la idea de jerarquía. ¿Cómo así jerarquía, profesor? Es que cuando hablamos de un memorando, la intención de trabajo es una idea vertical. Bien, esto va a salir de un superior hacia un subordinado. Bien, de un superior hacia un subordinado. Entendiendo superior como el jefe, ¿ya? Entendiendo superior como el jefe y el subordinado, el empleado. Muy bien. Entonces, dentro de la propia empresa, dentro de la propia institución, nosotros, ¿ya? Nosotros debemos conocer la estructura organizacional de nuestra propia empresa, el organigrama de la propia empresa. ¿Para qué? Para saber quién le puede mandar, en este caso, un memorando a quién. Muy bien. Por ejemplo, yo les propongo el siguiente escenario. Digamos que tenemos dos empresas. La empresa ABC, bien, la empresa ABC en contraparte con la empresa XYZ. Bien, entonces, tengo por ahí también un trabajador de la empresa ABC con respecto a un gerente de la empresa XYZ. Trabajador con un gerente. Bien, mi pregunta es la siguiente. El gerente de la empresa XYZ le podrá cursar un memorando al trabajador de la empresa ABC. A ver, ideas de acuerdo a lo que estamos mencionando. Gerente de la empresa XYZ le podrá cursar un memorando al trabajador de la empresa ABC. Correcto, no le puede mandar un memorando. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque no estaría cumpliendo un carácter interno. Correcto, no estaría cumpliendo un carácter interno. Muy bien. Entonces, comprendido ello, ahora incluso dentro de la propia organización, ojo, incluso dentro de la propia organización, tengan en cuenta lo siguiente. La empresa ABC, ¿ya? La empresa ABC. Oficinas de logística y oficinas de planificación. Bien, cada una tiene su gerente o su jefe, ¿ya? El jefe de logística y el jefe de planificación. Están sus trabajadores. Pregunta, ¿el jefe de planificación le puede mandar un memorando a los trabajadores de logística? Ya, por ahí dicen no, tampoco, pero si es la misma empresa, ¿por qué no se daría el caso? Si es la misma empresa, ¿por qué no? Correcto, no pertenecen a la misma área. Muy bien, no pertenecen a la misma área. Entonces, dense cuenta la importancia de nosotros conocer el organigrama, la estructura organizacional de nuestra propia empresa. Bien, para saber quién te puede mandar o no un memorando. Bien, ahora, ojo, ya, me mandaron un memorando y pues yo deseo hacer un descargo. Bien, en el memorando me indican que tengo un plazo para hacer un descargo. Pregunta, ¿será conveniente que yo le mande como respuesta a mi jefe otro memorando? Yo como trabajador a mi jefe otro memorando. ¿Será correcto? No, correcto, no. ¿Por qué? El rango jerárquico. Muy bien. En este caso, hemos mencionado es vertical, de arriba hacia abajo. No podemos ir al revés. Para tal caso, si vas a hacer un descargo, el documento probablemente más idóneo sería un informe. Bien, un informe motivado en qué? En un memorando donde te han dado un cierto plazo para hacer descargo. Muy bien. Entonces, eso es algo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Muy bien. Luego, a ver, vamos a ver lo que corresponde a su estructura. ¿Ya? Vamos a ver lo que corresponde a su estructura. En este caso, todos los documentos, recuerden qué cosa tenían, un encabezamiento, un cuerpo y un cierre, un término, de manera general. Entonces, en el caso del memorando, pueden ustedes apreciar aquí también lo que es su encabezamiento, ¿ya? La primera parte. ¿Cuáles son los elementos intervinientes? Dentro del Word, ya mencionamos en una clase previa, membrete, ¿en dónde? En el encabezado de página. No es lo mismo encabezamiento, que es la primera parte del documento, que encabezado de página. Encabezado de página está más arriba, es lo más alto de tu página, digamos. Bien, luego tienes la codificación, bien, o el código de identificación, el identificador del propio documento. ¿Qué considera? Palabra memorando, ¿ya? Solo que aquí un detalle. Ustedes la pueden observar escrita en minúsculas. Esta palabra debe ser íntegramente escrita en mayúscula, ¿ya? Luego te dice el correlativo. El correlativo es el número del documento. Bien, el correlativo es el número de documento.
A continuación, tienes lo que es el año. Aquí dice 2020, eso es cuestión de adecuarlo al año en cual nos encontremos. Y finalmente, esta parte de aquí, que puede llamar la atención. Yo solamente le he puesto CIA para que ustedes vean, es una identificación a nivel de siglas. Bien, pero no es una sola, ya no es una sola la que va a entrar ahí, ¿correcto? En este caso, relacionando también con la estructura organizacional de nuestra institución, tenemos que empezar ahí de mayor a menor, bien, de mayor a menor. La rotulación o el identificador propio de las siglas de nuestra empresa principal, y luego las oficinas que van diversificándose, se van ramificando hasta llegar la última, que en este caso sería la que corresponde a la oficina o dependencia de donde sale, en este caso, el documento. Bien, pero ahí vamos de mayor a menor, ¿correcto? Y también un adicional, podría adicionarse una palabra aquí, que sería la palabra múltiple. Y eso ya nos llevaría a hablar de clasificación del memorando. Bien, de acuerdo a lo que es la cantidad de destinatarios. Ahí podemos ya mencionarlo. Cuando se dirige a una persona, es un memorando simple, pero cuando se dirige a dos o más personas, ya es un memorando múltiple. Y en ese caso, bien, en ese caso, necesariamente, ya, necesariamente, tiene que aparecer la palabra múltiple, ¿ya? Entonces, para ir teniéndolo en cuenta. ¿Listo? Luego también, aquí tienen la segunda parte dentro de este encabezamiento, ¿ya? En sí, estas dos, punto A y punto B, sería el comienzo del documento. Porque la parte de información, bien, la parte de información contiene el destinatario, bien, el destinatario, a la persona a la cual se dirige el documento. Luego también está el emisor, la persona quien elabora el documento, quien lo cursa. El asunto, que ya sabemos por cuestión de otros dos documentos previos, el asunto debe ser claro y preciso. Y finalmente, lo que es la fecha. Bien, que igualmente en otros documentos hemos podido ver cómo se trabaja. Muy bien. Entonces, reitero, lo encuadrado en color morado viene siendo la primera parte del documento, tanto el identificador como lo que es los datos de información. Bien, dependiendo los modelos, bien, dependiendo los modelos, también se les ha indicado ello, que nosotros podemos encontrar variedad de modelos de documentos. En algunos casos, este emisor lo pueden obviar. Bien, en algunos casos el emisor lo obvian, no lo colocan. ¿Ello implica que esté mal, profesor? No. ¿Por qué? El emisor, si es la persona que genera el documento, es la persona que lo firma. Entonces, se asume el firmante. Bien, y en ese sentido, pues sería válido que no lo coloquemos. Bien, pero es cuestión de modelos, como les indico. ¿Ya? Entonces, si lo colocas, bien. Si no lo colocas, puede ser correcto, válido,
Teniendo en cuenta qué cosa, teniendo en cuenta que siempre lo vas a afirmar. Bien, entonces como lo vas a afirmar, se va a conocer la persona. Bien, se va a conocer la persona. Luego, en la segunda parte, mira, literalmente este es el cuerpo, ¿ya? Punto A y punto B era la parte principal o la parte primera, porque es identificación, y ahora complementa el cuerpo, la segunda parte, contenido en sí mismo, dependiendo lo que sea el asunto, la motivación del memorando, quizás una llamada de atención, puesta en conocimiento, dar una orden, bien, dependiendo, pero siempre considerando que es algo puntual, preciso, bien. Y finalmente tienen estos tres puntos en esta parte final de la tabla que te indica la despedida o la antefirma, firma e iniciales. Bien, por lo que es despedida, se trabaja con una palabrita, la cual es atentamente, bien, pero vamos a darles opciones y vamos a ver aquí cuál es la correcta. Podría ser así, atentamente, podría ser así, atentamente con inicial minúscula, atentamente así, con una coma, y atentamente así, con un punto. Bien, en primera intención, recuerden ustedes que en los documentos es recomendable no abreviar. Bien, entonces sea atentamente con inicial mayúscula o minúscula, no es conveniente en el cuerpo propio del documento, en su elaboración misma, abreviaturas no son muy recomendables. Esto eh, no me lo vamos a confundir con lo que es parte superior cuando yo coloco señor Alberto Ramos Tejada y ese señor lo puedo poner abreviado. Eso no, porque en los documentos algunas veces el, el- el hecho de abreviar eh, parte superior no implica, bien, que nosotros estemos teniendo un adecuado modelo de trabajo. En general nosotros buscamos formalidad. Entonces, como buscamos formalidad, evitamos las abreviaturas. En la parte superior, cuando indica señor, ¿ya? Solamente lo podríamos quizás aceptar cuando lo colocas en la misma línea donde estás colocando el nombre. Todo junto. Señor abreviado SR. Juan Pérez Ramos, ya. Pero si va señor primero y después Juan Pérez Ramos, eso es imposible, no se puede trabajar así. Bien, entonces esa palabrita señor es una forma de tratamiento que usualmente antecede al nombre de la persona, por lo tanto debe ser completo. Podemos hacer una salvedad, pero no es muy frecuente, en la misma línea del nombre que encabece. Bien, entonces, para resumir la idea, abreviaturas muchas veces no es conveniente, le quita formalidad al documento. Bien, ahora, en las dos que tengo por aquí, atentamente punto y atentamente coma, de repente muchos se van a inclinar por el atentamente punto, pero eso no es correcto. Bien, en los documentos esta despedida tiene un uso gramatical, el colocar la coma. Bien, lo vamos a explicar en su momento, pero la forma adecuada de esta antefirma, ¿ya? La forma adecuada de esta antefirma, en este caso, corresponde
a la palabra atentamente con. Bien, les reitero, es una base gramatical que se tiene, entonces se las vamos a explicar también, pero vamos pensando ya esta es la forma de utilizar. Bien, luego tienes la firma, la rúbrica y debajo pues el nombre, el cargo o de repente alguna especificación en cuanto a la estructura, ¿no?, funcional que la persona ocupa, literalmente es pues su cargo, ¿no? Si coloca solamente el nombre, bueno, pero si desea algún diseño, también. Iniciales, y ojo aquí, ¿ya?, se van a colocar dos iniciales, pero diferenciadas por un juego entre mayúsculas y minúsculas, separadas por un slash. Bien, por ejemplo, yo puedo colocar mis iniciales MRM, slash, y también iniciales en minúsculas. Bien, ahora, ¿qué significa, profesor, SAA? Si bien yo firmo el documento como jefe, como responsable de un área, de un despacho u oficina, pero yo también tengo un asistente, asistenta, secretario, secretaria que me apoya en la elaboración de los documentos. Bien, entonces, a ese nivel, ¿ya? A ese nivel, vamos a tener nosotros en cuenta, ¿ya?, va a notarse ese apoyo, va a notarse la presencia de esa persona con sus iniciales. Bien, a resumidas cuentas es quien apoya en la elaboración del documento, quien lo redacta, pero siempre secretario, secretaria, asistente o asistenta genera el documento bajo algunas especificaciones que le indica pues el superior. Incluso lo termina, lo lleva para que lo revise y si está bien se va a firmar. Si es que hay alguna corrección se hace y posteriormente se hará la firma. Bien, pero tengan en cuenta mayúsculas, el superior en grado, y minúsculas, en este caso la persona que también interviene en el proceso de elaboración del documento. Muy bien. Entonces, a ver, en esa parte correspondiente a los elementos intervinientes dentro del memorando, su estructura, si tuvieran alguna pregunta. ¿Ya? Más que siglas, en este caso, Rocío, nos adecuamos a la identificación solamente de iniciales, ¿bien? Porque siglas es más relacionado con dependencias, oficinas, ¿bien? En el caso de los nombres es más las iniciales, ¿bien? Entonces no se olviden, mayúsculas, el jefe, el superior, minúsculas, su asistente, secretaria, secretario. Bien, profesor, puede pasar, es una empresa pequeña donde pues no hay mucho personal, yo soy el jefe, no tengo secretaria ni asistente, entonces, ¿qué hago? Simplemente se coloca así. Las iniciales siempre en mayúscula porque tú eres el propio jefe y slash con puntito, ¿ya? ¿Ello qué identifica? Tú mismo lo estás realizando y tú lo estás firmando. ¿Bien? Cuando dejamos ahí el puntito, eso nos da a entender. Muy bien. En este caso, solo las iniciales, pero tómenlo como el propio jefe lo redacta y el propio jefe lo firma, ¿ya? Cuando solo hay un juego de iniciales y son las mayúsculas. No podría ir solamente el juego de iniciales minúsculas, ojo, eso sí no podría pasar. Bien.
En este caso, siempre y cuando haya persona que ha contribuido a elaborar el documento, lo recomendable es que vayan ambos, ¿ya? Lo recomendable es que vayan ambos. ¿Listo? Bueno, luego de estas partes aquí, ¿ya? De estas partes aquí, tenemos los usos del memorando, ¿ya? Tenemos los usos del memorando. En el caso de tu pregunta, Jessica, ya estamos entrando a lo que sería un memorando múltiple, donde no te referirías a una persona específica, sino a las áreas, dependencias u oficinas que van a ser partícipes, o a las personas, pero como plural. Bien. A ver, en el caso de los usos para el memorando, miren. Menciona aquí que dentro del entorno administrativo, como se ha mencionado, pues el memorando viene siendo de frecuencia regular y también se caracteriza por su brevedad. Muy bien. Luego, a lo que se orienta en cuanto a la información que maneja, ¿ya? A lo que se orienta en cuanto a la información que maneja. Hemos indicado desde el arranque de la sesión, no es solamente llamadas de atención. Miren, ustedes tienen bastantes posibilidades en cuanto al manejo de información. Bien, está amonestaciones, correcto, pero puede ser en general transmisión de información, mensajes, puede contener la idea de un pedido, una orden, un permiso, una justificación. Pero ¿cómo así, profesor? De repente una justificación, ¿no? En el sentido, un trabajador que ha llegado tarde no ha justificado y mediante el memorando le piden pues que justifique en un plazo de 24, 48, 72 o X horas. Bien, entonces ahí orientamos un poquito el trabajo con el documento, pero lo importante es que ustedes se den cuenta, no solamente lo utilizas para llamadas de atención, es mucho más amplio su trabajo en cuanto a temática. ¿Ya? Entonces, eso es algo que de ahí hay que tener en cuenta, hay que tener siempre presente. Igualmente, te dice, al ser de uso interno, ¿ya? Al ser de uso interno, este documento permite procesos de simplificación administrativa. Bien, y aquí te menciona, la comunicación entre el personal va más allá de niveles o jerarquías. ¿Ya? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Ya? ¿Cómo podemos interpretar este tercer punto? A ver, en una determinada área, ¿ya? El jefe va a citar a sus empleados para una reunión y les va a dar pautas que deben seguir para un determinado caso o una determinada actividad. Bien, y les va a indicar, esta reunión es una previa donde estamos todos poniendo pues en conocimiento qué es lo que se va a hacer con respecto a la actividad que se plantea, pero posteriormente se les va a hacer llegar el documento para formalizar la información. Bien, eso es simplificación administrativa. Ya están enterados de lo que se va a realizar y el documento solamente es una formalidad. Bien, igualmente, a veces simplificación administrativa en la propia empresa, fuera de lo que es de repente el memorando, puede ser la agilización de procesos. El documento es una formalidad, pero si yo necesito de repente alguna información, puedo acercarme hacia una dependencia, poner en conocimiento qué es lo que se necesita y me pueden agilizar más rápido cierta documentación o cierta información. Bien, eso es simplificación. Más allá, como dice aquí, de siempre pues la estructura jerárquica, ¿no? Entonces, la formalidad es correcto
el documento siempre va a estar presente para ser parte de un legajo, ¿bien? Pero podemos avanzar con lo que es dar trámite a un determinado pedido, a una determinada actividad también, ¿correcto? Entonces, a eso nos referimos en este tercer punto del uso del memorando. Bien, luego tienes aquí un esquema. Mira, aquí le voy a reducir un poquito el zoom de la pantalla aquí. ¿Para qué? ¿Ya? Para que ustedes puedan tener en cuenta lo que se ha mencionado como fundamento teórico y característico del memorando. ¿Qué cosa, profesor? En este caso es un documento corto. Bien, es un documento corto. Entonces, siendo un documento corto, parte del membrete, si hay que realizarlo o si tienes papel membretado, bien. Código de identificación, memorando, número, el año, las siglas. O memorando múltiple, número, el año, las siglas. Y los datos, ¿no? A quién se dirige, quién lo elabora o quién lo direcciona, ¿no? El tema y la fecha. Recuerden que en cuanto a lo que es el emisor, como hay una firma, podría, según modelos, pues omitirse. Pero si los colocamos los cuatro elementos, no hay ningún problema. El cuerpo propiamente dicho, generalmente un solo párrafo, salvo cuando son indicaciones que ya ocupas un poco más. Despedida o antefirma es el atentamente, coma, firma, posfirma e iniciales. Bien, entonces esta es una idea de esquematización para el documento que vamos a trabajar y posteriormente tienes algunos ejemplos. ¿Ya? Puntualmente tenemos dos. Entonces vamos a ver aquí cómo se desarrolla. Bien, a ver, un segundito, voy a conectar un cargador. Bien, a ver, dice por aquí, bueno, eh, de la parte superior el membrete, ¿no? Que les he mencionado va en el encabezado de página dentro de lo que es el Word. Si tienes papel membretado, excelente, ya el diseño está listo solamente para que pues imprimas con la parte del documento correspondiente. Que esté a la izquierda, que esté al centro, que esté a la derecha ese membrete, no es una reglamentación estricta, si lo decimos así. Depende mucho de diseño, ¿no? En lo que son entidades estatales, por ejemplo, bien, suelen utilizar todo el ancho de la parte superior en el encabezado para lo que es un diseño. Por entidades estatales en ese sentido, entiéndanme, por ejemplo, los ministerios dentro del Estado peruano. Si ustedes miran los documentos, tienen una cabecera amplia, donde está el nombre del ministerio y algunas especificaciones, loguitos, pero es un diseño mucho más elaborado, ¿bien? Y ocupa todo el ancho, como les digo. Si es algo así como el mío, algo pequeñito, no está mal si yo lo coloco a este lado. Si por ahí ustedes desean colocarlo en el centro o al lado derecho, depende modelo. Bien, depende modelo. Luego tienen el identificador, como les había mencionado.
La palabra memorando por ahora, bien, la palabra memorando, el número, bien, ese número también es manejado, ya, también es manejado de repente dentro de la organización con un numerador, bien. En el sentido, cuando se utiliza un documento, se proyecta, ¿no? De repente al mes se generarán 100 memorandos, imagínate. Uso uno, lo voy marcando para qué lo utilizo y de ahí en más se suele trabajar de esa manera, ¿no? Se hace un listado, como les digo, ya del 1 al 100. Tacho el número 1 y una descripción para qué se utilizó. El 2 lo tacho e igualmente trabajo. Pero eso ya es adicional de lo que es documentación o la idea de redacción, ¿no? Eso ya manejo administrativo, ¿bien? Pero de ahí sale ese numerito, ¿bien? Luego tienen lo que corresponde al año. Para este caso, como referencia, tienen 2019, pero eso puede cambiar. Muy bien. Luego tienes aquí lo que son las siglas, ¿bien? Luego tienes aquí lo que son las siglas. En este caso, estas siglas guardan relación, ¿ya? Guardan relación con qué, ¿ya? Guardan relación con qué. Incluso con mi loguito, ¿ya? Miren, aquí, Instituto de Informática San Petersen. Esa parte con quién está relacionado, con esta primera de aquí. IISP, Instituto Informática San Petersen. Segundo elemento, dice CORDS, y eso lo voy a sacar de aquí. Bien, ahí está el CORDS. Siguiente, lo que es ESI, tanto en el A como el D, o para, que también podría darse aquí. Miren, tienen la especialidad. Bien, especialidad de secretariado informático. Eso pues se relaciona con esta parte de aquí. Bien, entonces para que se den cuenta, las partes inmersas en este caso en el documento, ¿ya? Las partes inmersas en el documento están reflejadas también en este identificador.
Bien, este es uno pequeñito. Hay organizaciones, instituciones que tienen una idea de manejo aquí mucho más amplia. Bien, por ejemplo, en las dependencias policiales es oficina principal y dentro de ella oficina tras oficina tras oficina tras oficina. De repente organizaciones grandes igualmente, porque su estructura obviamente es amplia. Bien, pero organizaciones pequeñitas, entonces el trámite también o el uso de las siglas también puede ser mucho más pequeño. Pero de mayor a menor, lo principal, la institución, y luego las áreas que vienen dentro de la misma. Muy bien. Luego tienen el caso, está dirigido a una persona nada más, a Juan Alberto Morante Villegas, en este caso, quien es docente de la especialidad de secretariado informático. Luego tienen el D, el emisor. Licenciada Carolina Torres Endara, coordinadora de la misma especialidad. En el caso del A y el D, ojo, ¿ya? Si se puede colocar en este caso el nombre y el cargo de la persona, es también recomendable. Bien, o al menos, sobre todo en el D, aquí. Bien, tenerlo en cuenta. Asunto, pone en conocimiento. Miren, esta forma de llamar al asunto, pone en conocimiento, es un clásico. ¿Cuándo? Cuando tienes cierto problema por X razones en plantear tu propio asunto, entonces podemos colocarle algo mucho más al punto. Pone en conocimiento. No nos rompemos demasiado la cabeza, ¿ya? No nos rompemos demasiado la cabeza. Y simplemente generamos este rótulo, pone en conocimiento. Podría ser uno similar que también es utilizado, ¿ya? Uno similar que también es utilizado, el que se indica. Y no solamente para lo que es, en este caso, el memorando. Esto también se va a poder trabajar a nivel de lo que podría ser un informe, un oficio. Muy bien. Y si no hay mayor problema en la elaboración del asunto, de repente se me ocurre capacitaciones. Podría ser un asunto, ¿no? O capacitación de personal. Podría ser válido. Bien, entonces, si queremos resumir, tienes dos alternativas. Pone en conocimiento o el que se indica. Si lo podemos hacer de acuerdo al tenor del documento, expresar el asunto, igualmente. Bien, la fecha, ya saben ustedes que no se coloca del y después el año, ¿no? Sino de y el año. Luego, tenemos el cuerpo, miren, no es muy largo. Y también le vamos a dar pues algunas observaciones para poder mejorar y corregirlo. Bien,
Entonces, es clásico aquí, de repente, profesor, no veo algún saludo que haya puesto, es que es clásico ir directo al grano. Y no por eso le estamos faltando el respeto a la persona al redactar el documento, ¿ya? Pero recuerden, en sí el memorando que hace es breve. Entonces, si es breve, va directo al grano, al punto que quiere elaborar. Bien, entonces, se va a trabajar aquí de la siguiente manera. Mediante el presente se pone de su conocimiento que este segundo mediante, si se dan cuenta, es el que estaría trabajando de manera redundante. Entonces, es conveniente también tener en cuenta ciertas correcciones. Mediante el presente se pone de su conocimiento que yo le podría decir a través del área. Bien, a través del área de coordinación académica de la institución, se ha informado que las alumnas de los grupos SI01 y SI02, profesor, nos ha dicho usted que no se debe abreviar, pero en este caso, dentro del ámbito académico, las instituciones suelen codificar a los grupos y de esa manera los trabajan. Entonces, este es el caso. Bien, este es el caso. ¿Listo? Luego te dice que estas alumnas no asisten con el uniforme oficial de la especialidad, habiendo entrado en vigencia el uso del mismo hace un mes. Por tal razón, pido su colaboración a fin de que pueda recomendar a sus alumnas sobre el uso del uniforme de lunes a viernes. Bien, entonces creo que pueden darse cuenta aquí, no es un memorando de llamada de atención, simplemente es un memorando solicitando apoyo. Y eso puede llamar la atención. ¿Apoyo, profesor, mediante un memorando? Sí, aquí lo están viendo. Muy bien. Ahora, también por aquí, miren, un detallito tipo error, aquí especialidad. Esta especialidad se puede colocar con minúscula, toda vez que estamos siendo un poco más genéricos. Bien, entonces cuando englobamos, ahí la especialidad, la palabra especialidad, tranquilamente puede ir en minúscula. Bien. Luego, el cierre aquí lo tienes con la palabra atentamente, coma. Y ahora les explico el porqué de atentamente, coma. Es un uso gramatical, en este caso utilizar la coma, para separar la despedida de la firma. Bien, entonces, esta palabrita atentamente es la antefirma, es la parte de despedida, y directamente luego ustedes pueden observar la firma. Entonces, ello cumple con el uso de la coma. Separa despedida de la firma. Muy bien. Y obviamente, mira, licenciada Carolina Torres Endara tiene que cuadrar ¿con quién? Tiene que cuadrar con lo que tenemos en este caso en la parte del D. Bien. De Carolina Torres Endara, ahí está correcto. Coordinadora, normal. Si es que solamente desea colocar su nombre, bueno, pero lo ideal es su nombre y la rotulación de su cargo. Ello es literalmente lo que está en el D. Por eso algunas veces vas a encontrar modelos que quizás obvien el D. Bien. Y finalmente, mira, las iniciales. Esto también tiene que cuadrar. Bien, tiene que cuadrar. En primer lugar, CTE, Carolina Torres Endara. Bien, CTE, Carolina Torres Endara. Y luego MAA. SMAA, ¿qué cosa sería? A ver,
SMAA, ¿qué cosa sería? En el documento podemos identificar qué significa MAA. Si me han entendido lo anterior, podemos identificar en el documento qué significa MAA. Ya, las iniciales de la persona que elaboró, la secretaria, asistente, por ahí, ¿no? Pero en el documento no se puede determinar, ¿no? En el documento no se puede determinar. Al superior en grado sí, CTE Carolina Torres Endara, pero en este caso MA no vamos a poder determinar. Profesor, ¿y entonces para qué lo coloca? Imagínense, documentos a veces generan, por alguna idea de trámite, ¿ya? Por alguna idea de trámite, pueden generar en este caso, ¿ya? Pueden generar en este caso, digamos, producto de una visita, alguna posible observación. Bien, entonces, al haber una observación en cuanto al documento, ¿ya? Al haber una observación en cuanto al documento, esa observación lo que puede generar en este caso es que se indique, ¿no? Quiénes están inmersos en el desarrollo del documento. Obviamente el jefe, ya está, Carolina Torres Endara. Pero en ese momento, Carolina Torres Endara, ¿quién fue su asistente, su secretaria? Porque el error puede haber sido inducido. De repente se confió, firmó y había una parte que estaba incorrecta. Bien, entonces, en sí recursos humanos siempre tiene seguimientos, se sabe a través de ellos si es que hubiera pues un documento que motiva observaciones, hay forma de ya después conocer quién en ese momento estuvo y se puede dilucidar un poco también el proceso desarrollado. Muy bien. Ahora, siendo ese un primer modelito, les pregunto, ¿no? ¿Será un memorando simple o no? ¿Será un memorando simple? Correcto, ¿no? Sí es un memorando simple. Sobre todo, ¿por qué razón? Está orientándose de uno a uno. Bien, está orientándose de uno a uno. Bien, y ahora, miren, si vemos el segundo modelito, aquí ya cambia la idea y también respondemos a una pregunta que ha quedado medianamente trabajada, ¿no? Yo tengo aquí igual un membrete, mira, lo he colocado al centro y reitero, ¿no? No hay por qué, digamos, alarmarse, ¿no? Si es que está ubicado izquierda, derecha, centro, un modelo rígido no hay. Ya cuando estás dentro de tu propia institución y miras los modelos que generan, si hay una posición específica, bueno, se respeta. Bien, ahora le agrega la palabra múltiple, toda vez que va dirigido ya para dos o más personas. El número, el año, no hay problema. Miren, UPSP, ya este UPSP lo está sacando de aquí, Universidad Privada San Petersen. Escuela Profesional de Literatura y Lingüística.
está haciendo parte aquí. Aquí, ¿de dónde está saliendo? De la dirección. Entonces, eso está haciendo parte aquí. Dirección. El detalle, profesor, hay un elemento que no está cuadrando, FFH. Las universidades pueden estar organizadas a nivel de lo que son, pues, facultades y después lo que son las propias escuelas. Entonces, esta escuela pertenece a esta facultad. ¿Ya? FFH, Facultad Filosofía y Humanidades. Bien, entonces, de todas maneras, sigue una estructura, bien, sigue una estructura, lo más grande hasta lo más pequeño. A veces también, fíjense aquí, en el modelo anterior todo estaba con guiones, ¿no? En el modelo anterior todo estaba con guiones, pero ahora, profesor, yo miro que hay un slash. Es que también es una manera de trabajarlo, ¿ya? También es una manera de trabajarlo. ¿Listo? Entonces, si yo decido solamente con guiones, bien. Si decido con guiones y antes del último elemento de sigla un slash, bien, no hay ningún problema. Ya, no hay ningún problema. Ahora, tengo por aquí el para, bien, tengo por aquí el para, y en el para, o el a, ya, no hay ningún problema, las dos palabras son correctas, a o para, docentes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Entonces ya no me dirijo a uno, sino me dirijo al grupo. Y en la pregunta que habían mencionado hace un momento, 2 o 3 áreas, dependencias, eso también se tendría que evaluar, pero sería, ¿no? De repente, este memorando múltiple dentro de lo que es esta universidad y particularmente esta escuela profesional, ya no solamente que sea extensivo a los docentes, sino también a personal que son los jefes de práctica, por ejemplo. Entonces, podría ser docentes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Bien, y podría yo colocar también algo así. Lo voy a poner debajo un poco más pequeñito, solo para ejemplificar. Si fueran 2 o más, pero ya agrupaciones. ¿Ya? Primero docentes, luego jefes de práctica. ¿Ya? Y si ya los voy a señalar, pues los voy a señalar uno debajo de otro. Bien, incluso por señalar varios elementos y evitar repeticiones, podría esto no colocarlo. ¿Para qué? Para que no suene pues tan reiterativo, ¿ya? Pero vamos por lo que es plural, como les indicaba. Docentes, jefes de práctica, se me ocurre pues practicantes, ¿bien? El de siempre va a ser único, licenciada Gabriela Cawi Monterola, directora de esta escuela. Asunto muy puntual, entrega de sílabos, ¿ya? Asunto, entrega de sílabos. Y lo que es la fecha. Ahora, en el anterior fue mediante el presente. En este de aquí estoy comenzando con a través del presente. Se pone de su conocimiento que al encontrarnos en pleno proceso de acreditación, se le solicita con carácter de urgente. Urgente está en mayúsculas, pero muchas veces se tiende a hacer un uso redundante en lo que es informática entre negrita y mayúsculas. Es válido, ¿no?
Es un criterio de redundancia, sí, pero en el sentido, negrita es importancia, mayúscula es importancia. Si juntamos los dos a la vez, puede ser redundante, pero es algo muy proliferado. Entonces, se daría por válido, ¿no? Y si por ahí nosotros deseamos colocar algo más en negrita, correcto, o sea, se puede colocar sin problemas. O si deseas utilizar un subrayado, dependiendo, ¿ya? Dependiendo. Requiere de manera urgente la entrega de los sílabos modificados de acuerdo a la currícula aprobada en sesión de Consejo de Facultad, siendo el plazo máximo de entrega el 31 de marzo del presente año, en la Secretaría de la Escuela. Por ejemplo, esta parte final podría ser subrayada, ¿no? Lo que es la fecha. Pero ya es cuestión formato nada más. Ahí ya no es tanto forma, sino, no es tanto el fondo, sino la forma de presentación. Bien, igualmente tienen aquí el atentamente. Lo que debe cuadrar, miren, está el D con Gabriela Cawi, aquí está también Gabriela Cawi, y sus iniciales GSM. Bien, el que ha sido como apoyo MAA, por ahora en el documento indicamos, no vamos nunca a saber quién fue, eso estará pues manejado en la propia estructura de la escuela en ese momento, quién lo sabrá directamente, los que conozcan pues la estructura, los inmersos en esa escuela, recursos humanos también lo debe pues conocer. Muy bien. Entonces ahí tienen un segundo modelito, pero para un memorando múltiple. Ahora, ojo, dentro de lo que es el propio documento, no se les ha colocado un punto expreso que diga tipos, clasificación del memorando. Pero en ejemplos ustedes pueden estar viendo esa clasificación, ¿no? Si va dirigido a un solo destinatario, es un memorando simple, se coloca solo memorando, y si va para dos o más destinatarios o grupos de destinatarios, memorando múltiple. De ahí en más, trabajamos de manera idéntica. Bien, a ver, el cargo está antes del área. En este caso, lo que estamos colocando es Instituto de Informática San Petersen, coordinación, escuela profesional o especialidad de secretariado informático. Bien, no está mal, dependiendo lo que son en este caso organigramas. No solamente puede haber una sola especialidad, ¿no? Puede ser coordinación y debajo especialidades, varias. Entonces depende cómo lo hagamos el organigrama, ¿no? Pero como este es un ejemplo, entonces por eso les digo, no está mal, pero siempre nosotros nos ligamos a nuestro organigrama. Bien, ahí el orden sí o sí tiene que ser correcto. ¿Por qué? Porque en el organigrama, pues, las posiciones son específicas. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta que tengamos de estos modelitos? En general de lo que es el memorando, ¿alguna duda, consulta? Recuerden, reitero, lo que acabo de mencionar, no he colocado explícitamente un punto de clasificación, pero a través de los ejemplos, ustedes pueden notar memorando de uno a uno, simple, memorando de uno a varios, memorando múltiple. Bien, pero de todas maneras, ¿ya? De todas maneras, en este caso, nosotros debemos tomar en cuenta, sobre todo en el múltiple, como les había colocado en pequeñito, si no solamente fue para los docentes, de repente aquí también fueron incluidos los jefes de práctica en la idiosincrasia en el manejo de universidades. Puede ser, yo coloco así, docentes, jefes de práctica, tendríamos que quitar esto de aquí para que no suene redundante y colocar docentes de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, jefes de práctica de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Bien, entonces ahí lo acortamos, pero van uno debajo de otro. ¿Listo? Más allá de la organización, ustedes deben tener en cuenta, pues, al cargo que van a utilizar.
Si es una municipalidad, la municipalidad puede estar dividida por gerencias o subgerencias, y son varias, ¿no? Entonces, para gerencia de transportes, gerencia de seguridad ciudadana, gerencia de y algo más. Bien. Ahora, si es para gerentes y subgerentes, para gerentes de la municipalidad y se abrevia, ¿no? De repente el nombre de la municipalidad para que no sea muy extenso, ¿no? Subgerentes de la municipalidad. Muy bien. Entonces, en este caso, debemos simplemente adecuarnos al trabajo de grupo. Bien, puede ser a nivel de un solo grupo, como aquí lo miran docentes, o pueden ser dos grupos dentro del mismo trabajo, ¿no? Docentes, jefes de práctica, gerentes, subgerentes. No hay ningún problema, ¿ya? Pero ojo, ¿no? Si yo les digo gerentes, subgerentes, quién les estaría mandando el memorando si se menciona gerente, subgerente? Dentro de una municipalidad, ¿quién tendría que estarles mandando el memorando? Correcto, el alcalde, ¿no? El alcalde. Otra persona no podría, ¿sí? Entonces, ahí, de todas maneras, dense cuenta ustedes, estamos inmersos en el respeto, la adecuación, ¿a quién? A lo que es la propia estructura, el diseño organizacional de la institución. ¿Bien? Listo. Ahora, en lo que es Word, ya, en lo que es Word, vamos nosotros a ejemplificar sobre todo esta parte de aquí, ¿ya? ¿En qué sentido? Muchas veces en los modelos también sale algo de esta manera. Ya, el identificador, sea memorando simple o sea memorando múltiple, pero hay un identificador. E igualmente, ya, igualmente, debajo de los datos también en información, sale una rayita dividiendo lo que es la parte superior y el cuerpo. Bien, entonces esto lo vamos a hacer en Word y yo les voy a indicar particularmente hacerlo con una tablita. Bien, hacerlo con una tablita. ¿Por qué una tabla, profesor? Mira, ¿ya? La intención también cuando uno genera documentos es la presentación. Entonces, una tablita, ¿ya? Una tablita me va a ayudar bastante en el siguiente sentido, ¿ya? Por ejemplo, yo le voy a colocar primero aquí solo como referencia, ¿ya? Memorando, voy a dejar puntitos para el número que fuese, para el año, para las siglas, ¿ya? Solo como referencia. Esto lo voy a centrar. Recuerden que debe estar negrito, en mayúsculas le voy a poner negrito. Bien, eso va a ser mi referencia. Y luego, desde la ficha insertar, ya, desde la ficha insertar, trabajando con la opción de tablas, bien, ficha insertar, trabajando con la opción de tablas, voy a decirle 1, 2, 3, 4 filas y 3 columnas. Bien, 4 cuadraditos hacia abajo, 3 hacia tu derecha. Pero eso, ¿para qué, profesor? Mira, aquí tú colocas el para o a, el de, el asunto y la fecha. En la segunda columna colocas los puntitos para que estén todos parejos. Muchas veces cuando no colocamos ello o solamente nos valemos quizás de una tecla Tab, hay una modificación en el tamaño y ese Tab también se malogra. Entonces, utilizar una tablita me puede ser más útil.
Mira, a ver, primero me indican si tenemos la tablita. A ver, me indican si tenemos la tablita. Solamente en la parte superior, como referencia he puesto memorando, puntitos para el número. Incluso acá le puedo colocar para que se den cuenta más. Ya, memorando número. Será el número que corresponda, el año y las siglas que se necesite. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? En cuanto a lo que es referencia, no es muy común en un memorando tal cual hacer uso de una referencia en esta parte superior. De preferencia, para hacer referencia a algún punto X del documento, para eso utilizamos el cuerpo. ¿Ya? Y también, ¿por qué? Porque referencia es en cuanto a elemento dentro de una estructura muy propio de un oficio. Bien, la referencia más que nada es muy propia en la estructura dentro de un oficio. Para el memorando, mi sugerencia sería, si tuvieran que hacer referencia de alguna manera a alguna parte documentaria, entonces trabajar, ¿ya? Trabajar el propio cuerpo. Se puede mencionar ahí. Muy bien. Ahora, miren, en la tablita, ¿ya? En la tablita voy a seleccionar la tabla completa por la parte superior lado izquierdo. Bien, parte superior lado izquierdo. Y me voy a fijar en las herramientas de tabla. Dependiendo su versión de Office, podrán encontrar lo que corresponde a diseño o diseño de tabla y disposición o presentación. Bien, diseño o diseño de tabla. Además de disposición o presentación. Entonces yo me voy a ir por aquí a disposición o presentación. En el grupo alineación, los márgenes de celda, le voy a aumentar 0.15 superior e inferior. Bien, ¿para qué? Para darle un poquito más de espacio entre las propias filas para que no esté muy apretado. Bien, selecciono disposición o presentación, alineación, márgenes de celda. A ver, 0.1, mira. De todas maneras le hago crecer un poquito. Y también, ya también voy a utilizar en disposición o presentación el grupo tamaño de celda. Bien, un grupo tamaño de celda. Y le voy a decir aquí autoajustar al contenido. Para que inmediatamente estos rótulos de la primera columna y segunda se hacen pequeñitos. Los puntitos los voy a seleccionar y los voy a centrar, control T de taza. Y esta columna obviamente no va a ser suficiente para que yo ingrese valores. Entonces, al menos, ¿qué voy a hacer? La voy a estirar teniendo en cuenta que llego hasta un punto 15 en mi regla. Bien, por el lado derecho de la tablita, estiro, listo. Haciendo un cálculo nada más, ¿no? Cuando digo haciendo un cálculo es más o menos tantear para ver hasta qué punto llego. Bien. Y con ello, solo me quedan los bordes. Mira, selecciono la tablita desde diseño o diseño de tabla. En los bordes, primero le voy a decir sin borde. ¿Ya? Sin borde. Todavía tengo mi tabla. Voy a seleccionar la última fila, lo que es la fecha.
Y aquí en bordes le voy a indicar borde inferior. Bien, borde inferior. De tal manera que después ya se puede comenzar con lo que es el resto del documento a través del presente y se completará de ahí en más lo que fuese necesario. ¿Ya? Yo solo lo voy a ejemplificar de esta manera. A ver, esto ya solamente va a ser para muestra. ¿Ya? Digamos que hasta ahí yo tengo puntitos. Bien. Luego irá el atentamente, coma, y la firma, que también la suelo hacer con una tablita. Bien, dejando dos espacios. Por ahora esto lo hago más pequeñito. La primera línea suele tener una idea de la sangría, trabajando a la altura de los datos del anterior. El atentamente lo puedo graduar también aquí. Y la firmita, indicando aquí firma, posfirma, ¿ya? Lo pongo al lado derecho. Esto lo ponemos centrado. Igualmente aquí la tablita le puedo decir sin borde. Y solamente aquí, en este caso le digo borde superior, para tener ahí firma posfirma. Bien, las iniciales, ustedes ya saben, va en mayúscula y minúsculas, dependiendo de lo que se vaya a realizar. Bien, pero por ahora esto es lo que me importaba más. Dense cuenta, con una tablita esto va a ser más sencillo. Si es para varias personas, ya, docentes, enter, jefes de práctica, personal administrativo. Entonces, date cuenta, el propio memorando para grupos, en este caso, calificaría como un memorando múltiple. Bien, caso contrario, puede quedarse solo con estos dos, pero el hecho de aumentar, mira, no te genera problemas, inmediatamente la tablita trabaja adecuadamente. Esa es la ventaja de la tabla. Bien, y si esta linecita de pronto la quieren hacer más gruesita o con algún diseño, ya, yo selecciono esa fila, bien, selecciono esa fila, en diseño o diseño de tabla, voy con los bordes, de repente en el tipo de línea es un personalizado, se me ocurre, utilizo este y le doy un ancho, ya, 1,5 hacia abajo. Utilizando las propiedades de la tabla, si se dan cuenta, podemos hacer también este tipo de diseños. Bien, pero solo con una tablita. ¿Para qué? Cuestión de usabilidad, para que quede mejor presentado. Muy bien. Listo. Entonces, miren, en base a ese pequeño aplicativo, utilizar una tablita adicional, tenemos también a la mano nuestro documento, en este caso, que es el memorando. Bien, entonces, esperando que la información que se les ha compartido la puedan ya aplicar o mejorar lo que conocían también, esperamos pues que les pueda ser bastante útil. Bien, si tienen otra forma, lo hacen con TAF, de repente la cabecera superior en el memorando, no hay ningún problema. Bien, solamente que cuando modifican algún tamaño de letra, el TAF también se les mueve. Por eso utilizo o recomiendo utilizar una TAF. Listo. Entonces, por el día de hoy eso va a ser todo. En nuestra siguiente sesión, el día martes, tocaremos un siguiente documento. En este caso es el informe.
que va asociado también con lo que es memorando. Muy bien, entonces que tengan todos un buen fin de semana y nos vemos el día martes.